Exactamente, el día de hoy vamos a empezar con este podcast titulado Debilidades y vamos a hablar acerca de este concepto de debilidad. Vamos a estar hablando también de las debilidades que nosotros podemos llegar a tener y cómo superar estas debilidades, cómo sobrellevarlas, pero antes de que nada me gustaría agradecerles a todas las personas que se están sumando a este podcast, a estos capítulos de Corazón Limpio. Tú puedes suscribirte a este canal, tú puedes estar suscrito a estos, puedes hacerlo y también nos ayudas mucho dándole like y activando la campanita para que tengas notificaciones cuando se suba cada capítulo. Me gustaría comenzar hablando acerca de esta cuestión de debilidad, ¿sí? Yo sé que todos somos seres humanos aquí. Si alguno no fuera ser humano, por favor, deje su comentario. Me gustaría hablar con él. Sí, es broma. Pero en este capítulo podemos ver que todos tenemos alguna cierta debilidad, algún cierto conflicto, alguna cierta situación que nos hace sentirnos a lo mejor de esta manera incompetentes, un poco que no podemos hacer las cosas. Sí, no sé si a alguien le haya pasado en algún momento de su vida, pero aquí vemos cómo Pablo lo toma de una manera diferente. Sí, las debilidades lo toma desde un concepto diferente. Nosotros debilidad pensamos en algo que es malo, pensamos en algo que no es bueno, en algo que sinceramente no es algo de qué presumir, no es algo de qué hablar, ¿sí? O sea, estás en una comida, hablas más de tus fortalezas y no de tus debilidades. En un momento cuando vas a buscar trabajo, tú hablas de lo que puedes hacer para la empresa y no de los errores que puedes llegar a cometer, ¿cierto? Pero aquí Pablo lo habla de un modo interesante, ¿sí? En 2 Corintios capítulo 12, él dice: sin embargo, no sería insensato si decidiera jactarme, porque estaría diciendo verdad. Pero no lo hago para que nadie suponga que soy más de lo que aparento o de lo que digo. Para evitar que me volviera presumido por estas sublimes revelaciones, una espina me fue clavada en mi cuerpo, es decir, un mensajero de Satanás para que me atormentara. 3 veces le rogué al Señor que me la quitara, pero Él me dijo: bástate con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente me haré más bien alarde de mis debilidades, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Estas son las palabras de Pablo al hablar de su debilidad, al hablar de lo que lo hace sentir a lo mejor un poco menos, de lo que lo hace sentir un poco débil, de lo que lo hace sentir un poco fuera de su poder, de decir: yo soy el apóstol, yo soy Pablo, ¿sí? Conocemos la historia de Pablo. Sí, conocemos su historia. Él fue el misionero por excelencia, él fue el plantador de iglesias por excelencia. Sí, él empezó su llamado después de Damasco, y vemos cómo esa revelación que tuvo de Cristo, ese momento en que Cristo se le presentó a su vida, marcó su vida de tal forma que en ningún momento decayó su ánimo por predicar el evangelio, en ningún momento decayó su ánimo por ir a los gentiles, por ir a los judíos. Él no le importaba hablar de Jesús en ningún momento, a pesar de que su vida pasada fue un perseguidor de la iglesia. Ya en este momento se convierte en una persona más centrada en la visión de la gracia, en la visión de Jesús, y empieza a buscar pues este segmento de que más personas puedan comprender a Jesús como su Salvador personal, y empieza a hacer iglesias, empieza a plantar iglesias, y no importaba cuál fuera el precio, ¿sí? Si él tenía que pasar cárcel,
con gusto lo hacía. Si él tenía que pasar en algún momento persecución, con gusto lo hacía. ¿Por qué? Porque él lo hacía por una causa, y la causa era el evangelio de Cristo, ¿sí? El evangelio del Señor, el que podía que más personas se salvaran y encontraran esa libertad que solo Jesús da. Y vemos cómo aquí Pablo, en lugar de hacer alarde de todas estas cuestiones que él podría haber dicho: yo he plantado iglesias, yo he salvado a tantas personas, yo he hecho todo esto, él dice: en estos momentos yo me pudiera jactar de eso y lo podría hacer sin ningún problema, porque no estoy diciendo ninguna mentira, mas lo que hago es que lo omito para que nadie suponga que soy más de lo que aparento, ¿sí? Que nadie crea que soy más de lo que realmente soy, ¿sí? Porque lo único que vendría a ser Pablo es un ser humano común y corriente, pero todos lo conocían como una persona que buscaba esto, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenía gran conocimiento. Sabemos que en su vida, en su biografía, Pablo tenía demasiadas cuestiones intelectuales en su vida. Él había sido creado por grandes maestros en ese momento, que le enseñaron a él la ley, que le enseñaron demasiadas cuestiones. También era estudiado en la filosofía griega. Él conocía demasiado acerca de esto, y por eso era tan fácil él poder platicar y llevarles el mensaje a esas personas que tenían estos conocimientos. A él no le importaba si hablaba con judíos, con gentiles o con griegos. Él solamente hablaba, y las personas quedaban maravilladas de su teología. ¿Por qué? Porque su teología hacía esa conexión con ellos, hacía esa conexión con estas personas, y ellos podían encontrar en Cristo a ese Salvador que era poderoso, que era suficiente en sus vidas. Y aquí vemos a Pablo, en lugar de alardear de todo eso, dice: pero en este momento a mí se me ha dado un aguijón, se me ha clavado una espina en mi cuerpo, para que me detuviera, para que no me hiciera jactarme de todo lo que he hecho. Algo que básicamente me recuerda que sigo siendo humano. En muchas ocasiones, hermanos, nosotros vemos la debilidad como algo dañino, mas sin embargo yo pienso que las debilidades están ahí para que nosotros recordemos que el Señor es quien nos ayuda, el Señor es el que nos levanta, ¿sí? Aquí vemos que el apóstol Pablo lo dice de esta manera, que 3 veces le rogó al Señor que se lo quitara, pero el Señor en esas 3 ocasiones le dijo que se bastara de su gracia, que en su poder se iba a perfeccionar en su debilidad. Y él decía: entonces prefiero jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo siga en mi vida. Aquí está la clave, hermanos. Las debilidades que nosotros tenemos no son para sentirnos tristes, son sentirnos que no valemos nada. Al contrario, es para que Jesús, para que Dios sea poderoso en nuestras vidas. Él pueda hablar a nuestras vidas y podamos desarrollarnos en la vida como una persona que entiende que el poder de Cristo está habitando con Él todos los días. El poder del Señor permanece en nosotros, y es ese poder el que nos lleva a luchar cada día y a pelear día con día. ¿Por qué? Porque el Señor es fiel en este sentido, ¿sí? A pesar, dice Pablo aquí, de que él había tenido demasiadas cosas por las cuales jactarse, por las cuales envanecerse, él se envanece en su debilidad, porque en su debilidad el poder del Señor se hace perfecto, ¿sí? Yo no sé si tú en algún momento has sentido esos vacíos, has sentido ese momento de sentirte lo peor. Sí, de repente viene una palabra de ánimo del Señor, y esa palabra de ánimo es suficiente para levantar tu espíritu. Estamos hablando de ese mismo poder del Señor.
En muchas ocasiones nosotros nos podemos sentir débiles, pero en el Señor, hermanos, nosotros somos fuertes. Viene a mi mente otra persona que marca esto en la Biblia, ¿sí? Me viene a la mente David, por ejemplo. Nadie apostaba por David, nadie podía apostar por David, mas sin embargo el Señor lo había escogido a él y él era el ungido, ¿sí? A pesar de que todas las personas lo veían como alguien débil, como alguien que no podía realizar algo en su vida, que él simplemente era el pastor de las ovejas. Vemos que en David, esa persona que aparentaba ser el más débil de todos sus hermanos, fue el que venció a Goliat, fue el que peleaba con osos y peleaba con leones, y que pudo llevar a su tiempo al pueblo de Dios en un momento de paz y en un momento de tranquilidad. ¿Por qué? Porque él era el ungido, ¿cierto? Pero también tenía sus debilidades, pero también tenía sus momentos de crisis, también tenía sus momentos de debilidad, como todas las personas, porque aquí todos somos humanos, todos tenemos esta área en la cual se nos complica un poco hacer algo, en la cual se nos complica un poco el poder desarrollarnos. Pero ¿saben algo? El Señor ahí se perfecciona, ¿cierto? El Señor se perfecciona en nuestro ser. El Señor no nos deja solos en ningún momento, sino que su palabra y su poder se manifiesta en aquello en que nosotros no podemos llegar, en aquello en lo que nosotros no podemos desarrollarnos de una manera correcta. El Señor y su poder allí son suficientes. Allí el Señor es donde se hace grande nuestras debilidades. Ahí es donde el Señor se establece su poder y su reino se perfecciona en ese momento. ¿Por qué? Porque nuestros límites llegan a tal punto, pero tenemos a un Dios que sobrepasa todo límite, que sobrepasa todo entendimiento humano. Es allí donde Dios se hace poderoso. Es ahí donde el poder de Dios se muestra en nuestras vidas y nosotros podemos crecer y avanzar en nuestra vida espiritual. Así que, hermano, te pido en este momento que empieces en 3 debilidades que tú tengas. Tal vez puede ser alguna situación de tu forma de ser, puede ser en algo que seas tentado, puede ser alguna situación, ¿sí? Aquí vemos que Pablo habla que su debilidad es como un mensajero de Satanás y es como una espina que está clavada en su cuerpo, y no hay mejor metáfora para esto que decir que es una espina. ¿Por qué? Porque nadie sabe cuál fue realmente la debilidad de Pablo. Hay muchos comentaristas que dicen que era una cuestión de su ceguera, que era una cuestión de su vejez, que era una cuestión de su vida, pero más sin embargo no se sabe cuál era. A ciencia cierta, un punto verdadero, un punto lógico, nadie sabe cuál era su debilidad, ¿sí? Es decir, nosotros de igual manera podemos tener ese aguijón puesto en nuestra vida y no saber cuál sea. Puede tener cualquier nombre, hermano. En este sentido nosotros le podemos poner nombre a esa debilidad. Pero ¿sabe algo? En esa debilidad Dios se quiere perfeccionar. Dios quiere potencializar tus debilidades en este sentido. Dios quiere engrandecer tu debilidad, es decir, quiere que tu debilidad sea una fortaleza también. Quiere fortalecer en eso donde tú eres débil. Quiere levantarte en eso donde tú tal vez no puedes solo. Allí es donde el Señor se va a perfeccionar. Ahí es donde Dios va a hacer grandes cosas en nuestra vida. Ahí es donde el Señor va a hacer y va a hacer algo precioso para con nosotros.